Bien, buenas tardes nuevamente con todos compañeros. Vamos a dar inicio a la capacitación de materiales peligrosos. Me presento, mi nombre es Albert Ortiz. Soy especialista en lo que es respuesta a emergencias, bien, tanto en lo que es minería como lo que es el sector industrial. No, me he destacado en operaciones mineras, grandes minerías, actualmente en Antamina, bien, he pasado por Chinalco, Jalpey, Barry Pirina, Barry Lagunas. Entonces, de tener alguna duda, por favor, agradecería que puedan compartirla para poder darle solución a esta pequeña duda. Lo importante es preguntar aquí y no en una emergencia real. ¿Ok? Bien, hay unas pequeñas reglas que por favor quisiera compartir. El uso de los micrófonos y las cámaras van a estar apagadas en todo momento para optimizar su señal. Sin embargo, cuando yo les pida por favor aperturar la cámara, obviamente que esto va a ser por el tema de registro, eh, y también les voy a pedir que participen, de repente que me apoyen con una lectura, su opinión, de repente una anécdota, les pediría que por favor participen. Entenderé, y obviamente quienes se encuentren aquí, entenderemos si es que se encuentran, digamos, laborando o haciendo algo adicional a las actividades, muy aparte de lo que es prestar atención a la capacitación. Sin embargo, es importante que presten la mayor atención posible debido a que esto les va a ayudar no solo en el ámbito del laboral, lo que es la respuesta a emergencias, sino también en sus propios domicilios. Bien, igual si tienen alguna acotación, por favor, simplemente prenden su micro e interrumpen para yo poder darles la palabra. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de dar inicio a la capacitación de materiales peligrosos? Bien, entonces por favor les pediría que prendamos las cámaras. Esto va a ser netamente, como les dije, por el tema de registro. Por favor, prendamos toda la cámara. Perfecto, genial. Listo, a ver, permítame tomar una captura. Listo, ya pueden apagar las cámaras. Muchas gracias. Muy bien, sí, ya podemos apagar las cámaras para que puedan optimizar su señal y obviamente esto no les sea como interferencia. Listo. Definición. Materiales peligrosos. En materiales peligrosos vamos a hablar que es cualquier material, sustancia, gas, líquida, sólida capaz de generar daño ya sea a las personas, sus propiedades o al medio ambiente. En el mundo de lo que es respuesta a emergencias, ustedes también en el mundo laboral lo pueden encontrar como sustancias peligrosas, químicos tóxicos, químicos peligrosos, mercancías peligrosas y residuos peligrosos. Muy aparte de eso, las iniciales MAT, PEL, de MAT, materiales peligrosos, y PEL, perdón, de peligrosos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un pequeño video, por favor, presten atención. Este video no se puede escuchar, pero quiero su opinión posterior al video, por favor.
Bien, entonces, ¿quién me puede comentar qué hemos visto, por favor? A ver, señor Alfredo. Señor Alfredo Arrieta. Bueno, el vehículo estaba cargando, creo, un gas, ¿no? Gas que es un material inflamable. Cuando Ok, colisionó ya generó la explosión. ok, Eh, se generó el fuego inicial. Y después de un rato, ¿qué ocurrió? ya después de la explosión ya hay fuego, pero no. Ok, el fuego inicial, el que vimos en un inicio y los carros estaban retrocediendo, estaban saliendo del lugar. Y luego de eso, ¿qué observamos? Hasta ahí vi. ¿Una explosión más grande? Ah, claro, creo que había otra explosión en cadena, ¿no? Correcto. Entonces, ¿qué crees que podamos haber aprendido de este video? Claro, la movilidad tenemos que conducir con bastante precaución, ¿no? Pues el material que se traslada por Ok. seguridad y mucho más en una vía como esta, ¿no? Que es una ciudad, que Ujú. el impacto es mayor, ¿no? Y puede haber muchas consecuencias y daño más que todas las personas, ¿no? Ok. ¿Alguien más que desee participar, por favor? Señor Carlos, Carlos Tazalco. ¿O el señor Santos? Bueno, señor Buenas Santos. tardes. ¿Qué tal, señor Santos? Santos ahí para opinar sobre el tema de la explosión que hubo en este caso. Ok. No tomó tal vez las precauciones, no tomó el distanciamiento del vehículo Ok. y más que todo la responsabilidad que debe tener ahí el conductor para transportar. Sabemos el material que estamos transportando. Perfecto. Entonces, estamos dando puntos de vista preventivos. Y si hablamos netamente de lo que es respuesta a emergencia, ¿qué de repente, no sé, qué puede opinar? Si hablamos lo que es respuesta a emergencia con este tipo de materiales peligrosos. ¿Qué puede opinar? De repente, una lluvia de ideas es de que se aisló la distancia prudente. ¿Qué opinan? No se tomó en cuenta, no se aisló el distanciamiento como lo mencioné. Ok, ¿qué más? De repente no hubo un ataque, una maniobra defensiva por parte del equipo de respuesta a emergencias. ¿Qué opinas? ¿Viste bomberos en el video? Lo coloco de nuevo. Por favor. Claro. Veamos, el video, vemos un camión cisterna trasladando combustible, aparentemente o gas, el cual al colisionar, esto genera un fuego inicial. Ok, vemos que ante la colisión los vehículos se empiezan a detener, perdón, y estos se empiezan a evacuar, ¿no? A movilizarse. Si se dan cuenta, están retrocediendo todos. Luego de un rato, vemos ya prácticamente evacuado las carreteras, no vemos vehículos y ocurre una explosión de mayor dimensión. Listo. Listo, señor Santos. ¿Qué opina? Ahí también puedo observar que los demás vehículos que están transitando en esa dirección, en ambos sentidos de la vía, no toman las precauciones, como que se ve que en un momento se empiezan a pegar igual
aún observando que está ya la explosión en cadena, ¿no? ¿Correcto? Bien, Entonces, ese es un punto muy importante que deberemos nosotros, por eso, cuando conducimos, ya sea transportando material inflamable o materiales peligrosos, deberíamos mantener una distancia entre vehículo y vehículo. Mucho más si estamos transportando esto, material inflamable, pero en este caso no se vio la responsabilidad del conductor, no tomó conciencia. perfecto. Entonces, nosotros que interactuamos con vehículos, dentro del vehículo tenemos hidrocarburos, el carro funciona con algún tipo de... En la parte del motor también son inflamables. ¿Qué- También son inflamables. Perfecto. Entonces, entre alguna colisión, ¿habría algún riesgo de que esto suceda? Lo que hemos visto en el video. Sí, obviamente que sí, estamos expuestos a ese riesgo. Correcto. Entonces, muchas gracias, señor Santos. Ya puede apagar su micro. Entonces, compañeros, a lo que quiero llegar es de que no importa si es que no tenemos contacto directo con algún material peligroso, siempre vamos a estar expuestos a uno. Por ejemplo, muchos de nosotros tenemos vehículos, muchos de nosotros nos trasladamos en un vehículo. ¿Qué pasaría si nosotros cruzando un cruce, bien, viene un carro a alta velocidad y nos da por la parte donde está el tanque de combustible? Genera lo que hemos visto en el video. ¿Qué pasaría si tenemos nuestro vehículo a gas, en la actualidad el GLP, GNV, y nos chocan por la parte posterior? Podría suceder. Colisionamos de manera frontal y los aceites que tenemos en el motor, recordemos de que todo es inflamable, solo que requiere una cierta temperatura. El petróleo puede requerir más de 50 grados centígrados para empezar a liberar gases. Bien, los aceites requieren más temperatura para empezar a liberar gases. Entonces, todo tiene un punto de inicio. Tengamos la precaución en el caso. Ahora, en el video que hemos visto, hablando de lo que es respuesta a emergencias, vamos a ver una liberación abrupta de un gas comprimido. Entonces, ¿qué pudo haber sucedido? Eh, las cisternas o los semitrailers para trasladar tipo de combustibles líquidos suelen tener compartimentos. Entonces, cuando estos compartimentos uno se llega a romper, genera el fuego inicial. Sin embargo, la temperatura propia del fuego elevó el siguiente compartimento, pero no tenía dónde fugar el gas. Entonces fue calentando aparentemente el combustible, el cual fue emanando gases, y obviamente el almacén o la estructura no resistió la sobrepresión. Visto. Bien, es una teoría. Yo no he estado en emergencia, es una pequeña teoría la cual he podido concluir. Entonces, cuando hablamos de lo que es emergencia, vamos a hablar también de lo que es prevención. ¿Bien? Y en prevención tenemos aplicando los programas de mantenimiento preventivo de instalaciones, maquinarias y equipo en áreas críticas, aplicando planes para conservar el medio ambiente, aplicando conocimientos y habilidades de respuesta a protocolos de emergencia, eh, manteniendo y aplicando siempre un programa de orden y limpieza en las áreas con presencia de materiales peligrosos. Nosotros podemos tener distintos tipos de materiales peligrosos. Lo importante es saber cuáles son sus riesgos, sus peligros, para no, digamos, mezclarlos y genere, digamos, una alteración o composición química que pueda generar o derivar en una emergencia de mayor magnitud. Por ejemplo, eh, yo puedo almacenar hidrocarburos, pero no lo voy a almacenar con gases. Yo puedo almacenar, digamos, ¿qué podría ser? Un NASH, y lo voy a guardar cerca de un estanque de agua o propenso a que le caiga el agua, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta qué tipos de materiales somos los que vamos a manipular, que estos no entren en contacto con los demás. Y obviamente nosotros, como personal, que siempre estamos manipulando, operando con este tipo de materiales peligrosos, tenemos que identificarlos, saber cómo se manipulan, qué equipos debemos tener para poder manipularlos, utilizarlos y trabajarlos. Prácticamente tenemos que saber su hoja SDS al derecho y al revés. Entonces, básicamente todo eso.
conociendo y respetando la cadena de mando en situaciones de emergencia. Nosotros, en caso de emergencia, ¿a quién deberíamos llamar? Tenemos que saber, de repente es un SECOM, de repente es una persona encargada, de repente es el supervisor operativo, supervisor de seguridad, a los bomberos, a la policía, dependiendo de la emergencia. ¿Ok? Conociendo sobre el reconocimiento e identificación de los materiales peligrosos. Cuando hablamos de materiales peligrosos, tenemos que reconocer que es un material peligroso y luego identificarlo. No es lo mismo. Entonces, vamos a aprender las metodologías o cuáles son las formas de reconocer y luego de y poder identificar el material peligroso. Conociendo las limitaciones de los equipos de detección, monitoreo y alarmas disponibles. Ok, yo voy a manejar este material peligroso, yo voy a utilizarlo. ¿Cómo lo monitoreo? No, me dice que no tiene alteraciones, no es inestable, tiene un grado de inflamabilidad muy bajo, por lo que le empieza a mandar gases. Ah, ok, sí puedo manipularlo sin este tipo de EPPs. Ok, tenemos que saber qué material estamos trasladando, sus limitaciones, sus peligros, sus riesgos. Por favor, no es que simplemente cargue mira, es una botella de agua y tiene que cloro o tiene lejía y lo bebo. Todo tiene que estar debidamente rotulado, señalizado, para que nosotros podamos saber qué materiales. Conociendo las ventajas y limitaciones de los equipos de protección, entre otras. Cuando hablamos de lo que es incidentes MATE, lo vamos a encontrar por su tipo de proceso, que es refinería, petroquímicas y terminales. Cuando hablamos de tipo de instalación, vamos a encontrar de procesos, tanques, edificios y poliductos. Y cuando hablamos de tipo de eventos, vamos a encontrar incendios, explosiones, breves, nube de vapor, derrames, boilover, otros. Bien, lo que hemos visto en el video ha sido un breve. Bien, en un incendio inicialmente, luego con un breve. Tenemos otro pequeño video, por favor presten atención. En la parte inferior voy a encontrar los subtítulos, por favor léanlo. Evidence 1222, information. 1222, go ahead. Evidence 1222, checking location. This identity is at Hicks and Gray Road, is that correct? 1222, yes, 10-4, that is what the caller advised. 1222, Temple. Evidence 1222. 1222, go ahead. Evidence 1222, I'll be 1023 to 1050. Looks like we possibly have fire. I guess here we got one victim down the road, possibly one in the car. I'll be needing some assistance. What's the ETA on fire and ambulance? 2 Alma Fire Department advised ETA 5 minutes, ambulance 5 to 7 minutes. 2210-4, advise ambulance and EMS to expedite. I'll be able to start checking victims. 2210-4. Oh, 61 Effingham, 1020. Hey, 151. I got drop 51 just north of Berkeley. Ready, hey, ready. I got this. Status.
Genial. Señor Carlos Tasaico, ¿se encuentra? Compañero Carlos. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Carlitos, buenas noches. Coméntame, ¿qué hemos podido ver en el video? Bueno, ahí donde se ve la imagen es donde la persona ya está tirada en el suelo Ok, y el policía no debió actuar de esa forma, ¿no? Porque ya el gas estaba ahí. Y el policía, como ve, al momento que ha querido rescatarlo a la persona, él también acudió daño del ok. gaseado, ¿no? Debió de limitar su área y llamar a los especialistas, ¿no? O sea, prácticamente a los bomberos. Perfecto. Y si hablamos de las causas del accidente Matpel o la causa del por qué el policía ingresó al área, estamos viendo algunas opciones. ¿Cuál elegirías tú? Bueno, yo era la forma de comunicarme, si yo fuera el policía, comunicarme, no ingresar al área, ¿no? Claro, Porque como vemos el área está ya prácticamente ya gaseado. perfecto. Oh, Lo que te preguntaba, estamos viendo unas causas de accidente Matpel, ¿correcto? Vemos malos procedimientos, mal almacenamiento, ¿cierto? claro. Ok. El policía, ¿cuál de estas ha cometido para que forme parte de la emergencia Matpel? Bueno, ponerse contra el viento, ¿no? O sea, la contra hace Ya. ¿Tú crees que haya para, sido, digamos, por una falta de limpieza? No, no. no, Estamos viendo las no opciones, creo. por ejemplo, puede ser exceso de confianza. Claro, Puede ser un exceso de confianza, ¿no? Porque obviamente creyó de que podía manejar la emergencia, simplemente creyó de que era una emergencia, un accidente vehicular común y corriente, sin medir de que esta unidad llevaba algún tipo de material claro. peligroso, ¿correcto? Genial. Muchísimas gracias, Carlitos. Ya listo. Entonces,
Estas funciones, perdón, estas causas son las principales en caso de algún accidente con material peligroso, como por ejemplo malos procedimientos, mal almacenamiento, ruptura de ductos, sobrepresión, sobrecalentamiento, desgaste de material, la corrosión, exceso de confianza, electricidad estática, la desastres naturales, limpieza, terrorismo, vandalismo, cortocircuito, etc. Estas son algunas nada más. Bien, es por ello la importancia de la prevención al momento de manipular, trasladar o tener contacto con algún tipo de material peligroso. Siempre es verificar nuestros EPPs en caso que se requiera un EPP específico para poder manipularlos o trabajarlos. Verificar siempre el estado en caso no se encuentre alguna observación como alguna ruptura, mal estado, reportarlo inmediatamente a su supervisor inmediato. Bien. Ahora, cuando hablamos de incidente MAPEL, es la potencial liberación de una sustancia peligrosa que puede causar daño a las personas, propiedades o medio ambiente. Es la liberación potencial. Bien, potencial. Siempre tenemos que estar prevenidos. Y cuando hablamos de reconocimiento, esta parte es sumamente importante. Entonces, por favor, le pediría al compañero, a ver, Alfredo, ¿me podrías apoyar con la lectura, por favor, de esta diapositiva? Ya, lo que es reconocimiento MAPEL, métodos que nos ayudan a definir el tipo de riesgo con el que nos vamos a enfrentar sin tener información del producto en sí. Clasificación ONU, placas TOT, rombo, diamante NFPA 704, tipos y formas de Ok. contenedor, nombres corporativos y lugar del incidente. Muchísimas gracias, Alfredo. Eh, Compañero Santos. Santos, ¿te encuentras? Sí, buenas noches. Hola, Santitos. Una consulta. De las formas o métodos de reconocimiento que hemos mencionado, ¿cuál te suena o ya conoces? El rombo NFPA, el 704. Perfecto. ¿Algún otro que te sea más familiar? En Por ejemplo, ¿qué entiendes tú el cuando... lugar del incidente también es muy importante comunicarlo, ¿no? Perfecto. ¿Y qué entiendes tú cuando se habla sobre nombres corporativos? Por ejemplo, si yo te digo, Santos, necesito de tu ayuda, tengo una emergencia de materiales peligrosos aparentemente, hay una empresa llamada Repsol que se ha accidentado. Automáticamente, ¿qué viene a tu cabeza cuando te digo Repsol? Que es combustible, Perfecto. ¿no? Entonces, perfecto, Que fue perfecto. una empresa que transportaba combustible que pertenece a la compañía Rexol, ¿no? Así es. Y si yo, por ejemplo, te digo, no sé, otra empresa, eh, Orica, es una empresa muy conocida. Que, Son explosivos, perfecto. transportan explosivos. Entonces, gracias, Santito, ya podemos apagar el micro. Entonces, en base al nombre corporativo de la empresa, vamos a saber, o al menos tener una noción de los tipos de materiales peligrosos que pudiésemos estar afrontándonos en caso de una emergencia. Bien, entonces, otra empresa, por ejemplo. Otra empresa, por ejemplo, Ancro. Ancro es una empresa que se dedica netamente a lo que son limpieza o brinda servicios ambientales, tanto de lo que es baños químicos o reciclaje. Entonces, usualmente sus productos suelen ser misceláneos. Bien, puede ser una gran variedad que no se encuentran dentro de estos productos, sin embargo, vamos a identificarlos mediante el nombre corporativo y sus placas DOT, que vamos a verlas en un momento. Ya hablamos sobre los nombres corporativos. En esta imagen vemos la empresa Zgas. Obviamente lo vamos a automáticamente imaginar. Ok, se trata de gases inflamables o gases. Cuando hablamos de tipos y formas de contenedores, vamos a hablar netamente
que no es algo que esté establecido, digamos, en las regiones o a nivel mundial. No, el mundo no te dice de tal forma tiene que ser un contenedor que transporte cianuro. No. Bien, este es propio de la experiencia o fruto de la experiencia de cada respondedor en cómo va a poder identificar algún tipo de material peligroso. Reconocer, básicamente. Cuando hablamos del 704 rombo NFPA, recordemos de que la NFPA es una asociación de lucha contra el fuego de Estados Unidos. Y nos dice, este método provee un sistema de marcaje simple, de reconocimiento rápido y fácil de entendimiento, el cual da una idea general de la severidad de los riesgos inherentes a cualquier material, relacionándolos a la prevención de incendios, la exposición y el control. Cuando estos rombos, bueno, este rombo básicamente, que tiene colores azul, rojo, amarillo, como pueden ver, y adicionalmente el blanco. Los colores azul, rojo y amarillo van a estar clasificados del 0 al 4 y el blanco va a tener un riesgo específico asociado. Por ejemplo, si tenemos un 1 en la salud, significa que no es tan peligroso para la salud, pero sin embargo, si tiene un 4 en inflamabilidad, es muy inflamable. Ya debe estar emanando gases a temperatura ambiente. Cuando hablamos de inestabilidad, recordemos de que ya no es reactividad, es inestabilidad cuando se hizo la modificación en las actualizaciones de las normas OSHA 2012. Vamos a ver los riesgos específicos o peligros específicos en el rombo no blanco, como por ejemplo una W tachada, que significa no water, que sus siglas en inglés básicamente es no usar agua. Podemos encontrar la OX, que es oxidante, la SA, gas asfixiante, la corre corrosivo, el símbolo de radioactivo o similares. Bien, más adelante vamos a encontrar unos rombos para poder hacer la práctica de estos. Y ahora, en lo que es las placas DOT o la ONU. Según el Departamento de Transporte de los Estados Unidos, los materiales peligrosos son los siguientes, que se divide en 9 clases. En lo que es el mundo de respuesta a emergencias, hemos aprendido una memotecnia que nos ayuda a recordar los 9 materiales peligrosos. Vamos a ver si lo puedo explicar acá. ¿Se puede ver la palabra que he escrito? ¿Me confirman, por favor? Señor Alfredo. El hexagalisol, o, oxiveracom. Bien, esa es la palabra que nos ayuda a nosotros como respondedores a recordar las 9 clases de materiales peligrosos. Si se dan cuenta, son las iniciales de las 9. Entonces, tenemos ex de explosivos, Ga, gases, Li, líquidos, Sol, sólidos, Oxi, oxidantes, venenosos, radioactivos, corrosivos, misceláneos. Ex galisol, oxiveracom. Ahora, pero Albert, ¿de qué me sirve aprender los 9 materiales peligrosos? ¿Acaso los voy a poder reconocer cuando estoy trasladando o movilizándome? Sí. Si se dan cuenta, en los rombos, en las placas de OT, en la parte inferior hay un número. Entonces, ¿qué pasaría si yo eh, estoy trasladando diésel o estoy trasladando algún otro componente de explosivos? Y no sé, yo encuentro el número 3, el rombo, vamos a encontrarlo, y en la parte del número 3. ¿Cuál era el número 3? Ex, ga, li. Ya, son líquidos, líquidos inflamables. ¿Qué pasaría si yo encuentro el 8? Ok. Ex, ga, li, sol, oxi, be, ra, Sí, co, de corro, sigo. ¿Se dan cuenta?
Es súper sencillo. Súper sencillo. Tratemos de recordar siempre esa palabra, ex-galisol oxiveracome. Ahora, Albert, ¿y qué pasaría si yo encuentro, digamos, el 5.2? Significa que, a ver, ex-galisol oxi es un oxidante. B, ex-ga es un oxidante inflamable. 5.2. ¿Qué opinan? No, esto solo nos va a ayudar con el primer dígito. La subclase del material peligroso lo vamos a poder identificar en la guía GRE o la guía de respuesta a emergencia que la vamos a ver más adelante. ¿Ok? Basémonos netamente en lo que es reconocimiento en el primer dígito. Ok, entonces ya, listo, Álvaro. Ya tengo las nueve clases de materiales peligrosos, ya me dijiste cómo son los rombos, ya tengo la palabra para poder recordarlos. Pero, Álvaro, ¿dónde deben ir estos rombos? ¿Dónde crees, Alfredo? ¿Puede repetir, por favor? ¿Dónde crees que van a estar ubicados estos rombos? ¿Qué pasaría si tu supervisor te dice, Alfredo, necesito que lleves cierta cantidad de petróleo en un IBC o un Hoover atrás de la camioneta de tal punto a tal punto? ¿Estos rombos tendrían que estar en la camioneta? ¿Sí o no? Sí, afirmativo. Tiene que estar rotulado en el envase del producto que se traslada, ¿no? Perfecto. ¿Y solo debe estar en el frente y en la parte de atrás como placa o dónde debe estar ubicado? En los tres lados, ¿no? Atrás y a los lados. Perfecto. Si va en la torba va a estar tanto a los costados como en la parte posterior. Perfecto. Bien. ¿Y qué pasaría si yo quiero trasladar ese mismo combustible? Perdón, vamos a borrar esto. ¿Debería tener también el rombo 704? ¿Qué opinas, Alfredo? Sí, igual tiene que contar con ese rombo. Perfecto. Entonces, estoy entendiendo de que el rombo 704 y las placas de OT deben trasladarse en todos los lados al momento de ser trasladados y o almacenados. ¿Correcto, Alfredo? Correcto, correcto. Muchísimas gracias, Alfredo. Perfecto. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, compañeros? ¿Ninguna? Por Todo ejemplo, entendido hasta el momento. dime, Santo, no te escucho. Hasta el momento todo entendido. Muchísimas gracias, Santos. Santos, quería preguntar, aprovechando la oportunidad, ¿con qué materiales peligrosos ustedes van a estar básicamente relacionados en su frente de trabajo? Vamos a estar con petróleo, Ok, aceite, grasas, ok. Básicamente todo lo que son hidrocarburos, líquidos inflamables. y ¿Algún otro otro calor, básicamente solamente eso y tal vez en algunos momentos gasolina. Genial. Recordemos que la gasolina a temperatura ambiente menor a 27 grados ya empieza a emanar gases, hay que tener bastante cuidado con el tema de los gases y el petróleo tiene que ser superior a esta cantidad de temperatura. ¿Ok? Siempre tengamos en consideración eso. Y cuando hablamos del lugar del incidente, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo te digo, Santitos, tengo una emergencia en el grifo que está a la vuelta de la casa? Automáticamente yo te digo la palabra grifo, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿Qué material peligroso? Gasolina o petróleo, ¿no? Tal vez gas también. Ahora los grifos tienen gas, Perfecto. petróleo, Perfecto, perfecto, gasolina. perfecto, perfecto. Entonces, estamos reconociendo que la emergencia podría conllevar eventos que conlleve o lleven o involucren eh, combustibles y gases. Perfecto. Señor Carlos Azaico, si yo le menciono una ferretería, tengo una ferretería que se está incendiando, automáticamente con qué material peligroso lo relaciono. Una ferretería puede tener un montón de cosas, pero
¿qué cree que sea o el material peligroso que esté involucrado? Por ejemplo, thinner. ¿Qué más? Tenemos tiner, pinturas, Perfecto, imprimantes, perfecto. o sea, hay varias cositas también en la ferretería que se ven, cosas inflamables, ¿no? Tal cual. Entonces, de esta forma, en base al lugar del incidente, nosotros vamos a ver con qué tipos de materiales peligrosos podemos estar enfrentándonos. ¿Ok? Claro. Muchísimas gracias, Carlitos. Bien, como les mencioné, en base a lo que hemos aprendido ya con la lectura del rombo 704, tenemos tres rombos. El señor Santos me va a dar lectura del rombo 310. El compañero Alfredo me va a dar lectura del rombo 241 y el compañero Carlos me va a dar lectura del 402 W tachada. ¿Ok? Empezamos con el señor Santos, por favor. Ya, el rombo 301 está inflamables. Tenemos riesgo a la salud. ¿Qué más, compañero? Te ayudo un poco. El amarillo, ¿te acuerdas que era inestabilidad? Acá lo vemos. Sí, inestabilidad. Y el blanco es peligros especiales. Perfecto. Y en base a la imagen que te estoy presentando, el 3 en la salud, ¿qué significa? Perdón, tu pregunta no te escucho tan bien. Te estoy presentando una imagen. En tu rombo tenías el número 3 en salud, que es el azul. Te estoy presentando una imagen. En la imagen, ¿qué significa el 3? ¿Es daños serios o permanentes? O permanente. Sí. Perfecto, gracias Alfredito. Puede ser Correcto. daños permanentes. Tenemos el 1 en el rojo. ¿Qué significa el 1 en rojo? Mayor a 93 grados centígrados. Genial. Santitos, hay que ver la imagen que estoy proyectando, por favor. Eso. Bien. Tenemos 0 en amarillo. ¿Qué significa? Estable. Perfecto. Estable. Y no tenemos riesgo en blanco, ¿correcto? Entonces no tenemos ningún riesgo específico. Muchísimas gracias, Santitos. Alfredito, ¿qué robo te tocó a ti? La siguiente, la 2, la 421. A ver, entonces, en 4, ¿qué significa? Ya en salud, 4 es letal. Perfecto. Siguiente. Y inflamabilidad 2 es menor a 93 grados centígrados. Ok. Y el amarillo 1 es inestable al calentamiento. Ok, ¿tiene riesgo específico? No, no cuentan con riesgo. Genial, perfecto. Entonces, gracias, Alfredito. Pasamos con Carlos. Carlitos. Sí, Te tocó el 402 de doble tachada. ¿Qué significa? el azul, el 4 lealtad. Ya, Y es letal. letal. ¿Qué más? En rojo 2 menor a 93 grados centígrados. El... O el 0. Exacto, rojo, 0. Significa que no arde. El 2 en amarillo, ¿qué significa?
Vamos, Carlitos. Vamos a aprender a leer juntos. La María es cambio químico violento. Perfecto. ¿Y la W tachada en el rombo blanco? W, material. Material que reacciona con agua, ¿verdad? De manera violenta explosiva. O sea, que está prohibido mezclar con agua. Sí, hay productos que reaccionan con agua, como por ejemplo el hidrosulfuro de sodio. Entonces hay que tener bastante cuidado para saber qué tipos de materiales son los que vamos a estar manipulando. Genial. A ver. Muy bien. Entonces, ya hemos hablado de lo que es reconocimientos, vamos a pasar a lo que es identificación. A ver, vamos a ver quién más está por ahí. Ismael Cruzado, ¿puedes ayudarme con la lectura, por favor? Sí, buenas noches. Hola, buenas noches, Ismael. Por favor, apóyame con la lectura de esta diapositiva. Dice identificación de Maptel. Ok, Métodos que nos ayudan a definir directamente a que el material peligroso nos estamos enfrentando, además de la información adicional. ¿Continúo? sí, por favor. Ya. Número de las Naciones Unidas, ONU. Sistema de etiquetado, HMS. Segundo, SDS, MSDS y documentación de transporte. Sistema globalmente armonizado, ESG, Perdóname. SGA. Nombres del producto marcados en el contenedor. Perfecto. Bien, entonces, ya hemos aprendido a cómo reconocer. Ya sabemos de que el rombo 704 y las placas DOT tienen que estar debidamente ubicadas tanto en el almacenaje como el transporte de algún tipo de material peligroso. Esto recuerden que va a ayudar a reconocer. Ahora, en esta parte vamos a hablar de lo que es identificar. Vamos a saber cómo identificar algún material peligroso. Si hablamos entre diferencias entre reconocer e identificar, yo reconozco que el señor Carlos Tasaico es varón. Bien, reconozco que el señor Carlos Tasaico es varón. Sin embargo, para poder identificarlo, tengo que preguntarle, uno, su nombre, dos, su número de DNI, tres, su propio DNI, de repente me puede mostrar y con eso se está identificando. Recordemos de que el reconocimiento solo nos va a decir el riesgo asociado, inflamabilidad, reactividad, explosivos, corrosivos o similares. Nos va a decir, por ejemplo, riesgos a la salud, riesgo de inflamabilidad, riesgo de inestabilidad o algún riesgo asociado. Sin embargo, si queremos saber a mayor detalle qué acciones debemos de tomar para evitar una complejidad de este tipo de materiales peligrosos, tenemos que identificarlo. Y estas son las formas. Número de las Naciones Unidas, el ONU, sistema etiquetado HMIS-3, la SDS o la MSDS, que vendría a ser el documento de transportes. Antiguamente se decía MSDS, ahora es la SDS. ¿Bien? Esto también se utilizó en la SOSHA 2002. El sistema globalmente armonizado, SGA, los nombres de productos marcados en el contenedor. Vamos a hablar, por ejemplo, de identificación MAPEL, numeración ONU.
Disculpe, ¿alguien sabe cómo hicieron esa línea que no puedo borrarla? Yo no lo he hecho. Ok, bueno, continuando. A ver, algún compañero que no haya participado, que me ayude con la lectura, por favor. Buenas noches, Jorge Arias. Hola, Jorgito, por favor, ayúdame con la lectura. Indicación de Mappel, numeración de la 1, número de 4 dígitos asignados a, a cada producto por las Naciones Unidas. Nos sirve para identificar el producto involucrado en el incidente mediante el uso de la guía de respuesta de emergencia, GRE. Genial, muchas gracias, Jorgito. Nosotros en lo que es el mundo de respuesta a emergencias, usamos mucho lo que es la guía de respuesta a emergencias o la mal llamada guía GRE. Entonces, este librito naranja, el cual vamos a verlo más adelante en la presentación, consta de páginas azules, amarillas, naranjas, verdes y blancas. ¿Ok? Este número de las Naciones Unidas nos va a ayudar a poder ubicar el producto dentro de esta larga lista y con ello nos va a llevar a las páginas naranjas, que va a ser una guía. En esta guía nos va a decir los riesgos asociados, los peligros potenciales, riesgos a la salud, EPPs a utilizar, los riesgos al medio ambiente, el área de evacuación, los contactos de emergencia, en caso de contacto directo, en caso de inhalación, en caso de explosión y similares. ¿Ok? Nos va a dar toda esa información para que nosotros podamos controlar la emergencia o al menos aislarla hasta que llegue el personal capacitado para poder mitigar la emergencia. ¿Ok? Gracias, Jorgito. Ahora, eh, José, José García. José García. Hola, Hola, José. ¿Cómo estás? Buenas noches. buenas noches. José, una pregunta. Hace un momento hemos mencionado de que las placas DOT y el rombo 704 tienen que estar tanto en el vehículo como en el lugar donde se almacena el producto de material peligroso. ¿Tú qué opinas? Si este número o número ONU nos ayuda a identificar, ¿también debería estar en el mismo almacenaje o transporte? Por supuesto, tiene que estar ahí enumerada Perfecto. Ahora, ¿dónde debe estar? ¿Debe estar solo en un frente o en los cuatro lados de los vehículos o almacenaje? en todos los lados del producto que se transporta Perfecto, y se almacena. perfecto. Muchísimas gracias, José. Y Entonces, al igual que las placas DOT, el rombo Colega del 704, tu micro, José, por favor. Gracias. Entonces, al igual que las placas de OT y el rombo 704, este número 1 también tiene que estar debidamente señalizado y de alta visibilidad a los cuatro lados, tanto del vehículo como del lugar donde se almacena. Recuerden de que esto va a ayudar a que la respuesta ante una emergencia sea la más óptima posible. Bien. Pero Albert, ¿qué pasaría si, producto de la emergencia Mappel, el personal no se puede acercar? Ah, ok, el personal de respuesta a emergencia cuenta con binoculares o ya con la tecnología se puede usar incluso los drones para poder acercar uno de estos dispositivos y poder identificar o hacer algún tipo de ayudas similares. En la actualidad ya están reemplazando muchas vidas o estamos salvando muchas vidas, no solo con el tema de respuesta a emergencia, sino también, por ejemplo, el tema de la policía que usan los robots o los drones para desactivar explosivos o similares. ¿Ok? Y hablando de lo que es identificación, también vamos a encontrar el sistema de identificación de materiales peligrosos, el HMIS-3, que sus siglas en inglés sería el Hazardous Materials Identification System, que fue desarrollado en 1976 por la National Paint Coating Association, NPSA, Asociación Nacional de Pinturas y Acabados, para informar a los trabajadores sobre los peligros de las químicas y los elementos de protección que se debían de manejar. Pero, Álvaro,
yo veo que me estás presentando el HMIS-3, que es una forma de identificación. Sin embargo, lo veo muy similar al rombo 704, porque me estás hablando sobre salud, inflamabilidad o algún peligro físico. Sí, es muy similar, sin embargo, usualmente se usa en lo que es pinturas. Ahora, ¿cuál es la diferencia? En que en esta cartilla de HMIS-3, en la parte superior, donde dice HMIS, acá a la izquierda ya va a figurar el nombre del producto. Adicionalmente, en la parte inferior vamos a encontrar los EPPs que debemos de contar y utilizar para su manipulación, contacto, transporte y etcétera. ¿Ok? También cuando hablamos de identificación MAPEL vamos a hablar lo que es la SDS o la MSDS. Cuando hablamos de la SDS, documento que contiene información sobre los compuestos químicos, el uso, el almacenaje, el manejo, el procedimiento de emergencias y los efectos potenciales a la salud, relacionándolos con múltiples peligros. El fabricante del material prepara y redacta la SDS correspondiente y siempre se deben de tener publicadas en idioma español. Ahora, Albert, pero ¿por qué es importante que nosotros sepamos lo que es la SDS? Ok. ¿Quién falta participar? Creo que me falta participar el señor Luis Nonalaya. Compañero Luis. Ingeniero, buenas noches, te escucho. Hola, Luisito, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Luis, ingeniero? te pregunto, ¿por qué es importante que nosotros contemos con la MCDS al alcance de la mano? Bueno, particularmente es para saber el peligro a que nos exponemos, ¿no? Ok, Para evitar, para evitar a que nos suceda algo y estar informado del producto, ¿no? ok. ¿Qué pasaría si yo, siendo tu supervisor operativo, te digo, toma, traslada este galón de tiner o 50 galones de tiner en tu camioneta y llévalo a un punto X? Yo como supervisor o tú como colaborador, ¿qué debería yo darte a ti para que puedas trasladar ese producto químico? En primer lugar serían los EPPs específicos, Perfecto. ¿Qué más? el orden, la autorización Ok. para llevar el producto y después, este, Vamos. Lo mm, importante es aprender, amigo Luis.